Perfecto. Adelante, doctora, con la presentación de tu No, tema. yo no. Muchas gracias. Bueno, yo soy Estrella Carolina Aceves Escamilla y les voy a presentar mi proyecto de tesis. Es Asociación de la enfermedad renal crónica y el riesgo de fracturas en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, como tal, bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2022, tenemos la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada, fue de un 18.3%, del cual pues hay un descontrol glicémico al menos del 68.2%, el cual pues se ha asociado al incremento de riesgo de complicaciones crónicas. Bueno, esto es importante, pues en 2017 se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100.000 habitantes. La enfermedad renal crónica pues tiene un gran impacto en las finanzas de las instituciones y en la economía familiar. El paciente con enfermedad renal crónica pues va a ser más propenso a fracturas que nos van a ocasionar inmovilización, y esto pues nos va a provocar complicaciones como infecciones, úlceras y complicaciones vasculares. En ambos géneros, los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5 tienen una tasa alta de fracturas. El 10% de las mujeres y el 5% de los hombres al menos han experimentado una fractura dentro de un periodo de 3 años. De acuerdo a un estudio transversal que hizo Yang Wu y colaboradores, la tasa de prevalencia de fracturas por fragilidad en una población diabética fue del 7.3%, el cual pues es mucho más alta que en una población sin diabetes, que va a ser aproximadamente del 5.2%, es decir, hay una diferencia más o menos del 2%. Y bueno, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Se define como 3 o más meses con la tasa de filtrado glomerular estimada de menos del 60%, más alguna normalidad de tipo estructural, funcional o ambas, lo cual pues nos puede propiciar un aumento a fracturas por osteoporosis urémica, ya que se acumulan toxinas y hay una pérdida de masa ósea. El hueso más afectado es el hueso cortical. Dentro de la fisiopatología, pues la tasa de filtrado glomerular puede alterarse por la permeabilidad de la membrana de filtración, lo cual pues nos produce nefropatía diabética y se van a dar alteraciones como el engrosamiento de la membrana basal, lo cual pues nos va a provocar una alteración en la estructura de la pared vascular y nos va a generar el paso a algunas moléculas como lo son las proteínas. Dentro de la etiología de las fracturas, podemos ver que está la osteoporosis, el estilo de vida en pacientes pues con sedentarismo, ya que pues hay una menor exposición solar, hay un menor déficit de vitamina D, la edad avanzada, pacientes que tienen malnutrición o algún estado de sarcopenia, pacientes postrados, pacientes con uso de esteroides de manera crónica, como en pacientes con artritis reumatoide o algunos otros padecimientos que puedan usar esteroides. Y también tenemos osteodistrofia, en el cual pues vamos a tener alto remodelado y bajo remodelado, como en el caso de la osteomalacia y el hueso dinámico. Algo que también nos puede generar fracturas son las caídas frecuentes. Pueden ser por muchas situaciones. Dentro de las más comunes, pues tenemos anemia, la hipotensión ortostática, la neuropatía autonómica y también los eventos de hipoglucemia. Como tal, pues dentro de la patología vamos a tener que hay un descenso en la eliminación del fósforo, lo cual pues nos va a aumentar, bueno, va a haber un incremento del fósforo sérico,
Luego nos va a desencadenar un descenso en la actividad osteoclástica, nos va a aumentar la esclerostina, que está, bueno, relacionada con las fracturas. Tenemos otros mecanismos compensadores, evidentemente por este descenso del fósforo, lo cual va a ser un aumento en el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que secundariamente hay un descenso en la vitamina D, hay un descenso del calcio sérico y nos lleva al mismo desenlace que son fracturas. También otro mecanismo compensador pues va a ser el aumento de la aparatormona, lo cual nos va a aumentar el remodelado óseo y también va a haber un riesgo de fracturas, y el descenso de la vitamina D nos va eh, bueno, va a haber un descenso en el calcio sérico, igual nos va a generar el desenlace que es fracturas. Todo esto pues es un, este, em, un camino que nos lleva pues básicamente al mismo desenlace. Bueno, dentro de nuestro planteamiento del problema, pues un número significativo de pacientes con enfermedad renal crónica en los estadios del 3 al 5, pues va a tener una densidad mineral ósea baja. De acuerdo a NAIMS 3, indica que más del 60% de las mujeres con diagnóstico de osteoporosis tenía enfermedad renal crónica en etapa 3, el 23% estaba en estadio 4, y la proporción de pacientes entre 70 y 79 años que presentan osteoporosis y tasa de filtrado glomerular menor a 35 mililitros por minuto va a ser del 21%, aumentando al 54% en mayores de 80 años. No se ha establecido un perfil de riesgo en estos pacientes para establecer medidas preventivas que pues nos impidan una fractura y mejoren las secuelas de la misma. Y básicamente como nosotros trabajamos en el primer nivel de atención, pues es el primer contacto para determinar el riesgo de fracturas en pacientes con enfermedad renal. Otra situación es que en primer nivel pues no contamos con densitometría ósea, entonces em, pues es importante el uso de la herramienta Frax, que es la cual yo voy a usar en este proyecto. La pregunta de investigación: ¿cuál es la asociación de la enfermedad renal crónica y el riesgo de fracturas en pacientes con diabetes tipo 2 en el primer nivel de atención? La hipótesis, pues, va a ser los pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica van a presentar un mayor riesgo de fracturas en comparación con aquellos que no tienen la enfermedad renal crónica. La justificación, en el 2017, las guías CADIGO em, nos establecen una recomendación que del estadio 3 al 5, con evidencia de alteraciones en la densidad mineral ósea y o factores de riesgo de osteoporosis, se sugiere la prueba de la densitometría ósea para evaluar el riesgo de fractura. Sin embargo, pues en el IMSS pues no se cuenta con densitómetro de manera general hasta donde tengo conocimiento. El riesgo de fractura de cadera y la probabilidad de otras fracturas por fragilidad varían pues de forma amplia. En el caso de México, en el 2011, Frax ya está calibrado para nuestro país, y para que los médicos puedan utilizar esta herramienta y guiar pues su decisión con relación a casos que deben de tratarse, y pues determinar estos umbrales permitirá identificar a la población vulnerable con riesgos altos de tener una fractura por fragilidad y ofrecer una intervención temprana. Sin embargo, habrá que comentar que Frax no incluye, por ejemplo, no se ha hecho este estudio con pacientes con enfermedad renal crónica. Está validado pues como en población general, pero no en una población específica, que es lo que pretende mi proyecto. Dentro de los objetivos, el objetivo general sería pues identificar la asociación de la enfermedad renal crónica y el riesgo de fracturas en pacientes con diabetes tipo 2,
Objetivos secundarios, pues describir la prevalencia de riesgo de fracturas en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2. Evaluar el efecto de la enfermedad renal crónica por estadio ajustada con los principales factores confusores para determinar el nivel de riesgo de fractura y determinar la frecuencia de riesgo de fracturas por grupo de edad, comorbilidades, sexo, estado nutricional. Bueno, el diseño es un estudio transversal, observacional, analítico y proyectivo. Se va a llevar a cabo en la Unidad de Medicina Familiar número 162 en la Ciudad de México. Y dentro de las variables, la variable independiente a estudiar es la enfermedad renal crónica y la dependiente, pues, el riesgo de fractura. Entonces, mi población basal va a ser los pacientes con diabetes tipo 2. Voy a tener un grupo que va a tener enfermedad renal crónica y otro grupo que no va a tener enfermedad renal crónica. Dentro de los criterios de inclusión, pues pacientes derechohabientes IMSS, mayores de 50 años y que cursen con diabetes tipo 2. Dentro de los criterios de exclusión, pues pacientes con cáncer, con lupus, con VIH, con alguna amputación, con ceguera, con obesidad mórbida, con diálisis o hemodiálisis, y criterios de eliminación, pacientes que pues no cuenten con los parámetros bioquímicos que pues voy a necesitar. Dentro de la estratificación pronóstica, van a ser mayores de 50 años, hombres y mujeres. Vamos a checar el control glucémico que tengan los pacientes, alguna otra complicación, este, comorbilidades que tengan asociadas, el IMC para verificar si tienen un estado nutricional normal, sobrepeso, obesidad, mujeres con menopausia, si alguna de ellas ya tiene una terapia de reemplazo hormonal, si los pacientes tienen tratamiento previo con calcio, calcitriol, y si hacen actividad física, fuman, o si son sedentarios. Y dentro de los antecedentes heredofamiliares, pacientes con antecedentes de fracturas previas, es decir, algún padre con algún antecedente de alguna fractura previa. Dentro de la maniobra, pues vamos a aplicar la herramienta FRAX. También para complementar esto, Time Up and Go y Frail. Vamos a revisar la presión arterial sistólica, la diastólica y somatometría. Y el desenlace pues va a ser el riesgo de fractura alto, medio o bajo, es decir, en 3 grupos. Entonces, ahí les muestro las variables. Dentro del análisis estadístico, las características basales de la población, vamos a medir frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Vamos a realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si tienen libre distribución o distribución normal. Em, si tienen libre distribución, pues vamos a calcular la mediana y rango intercuartil, y si es una población con distribución normal, la media y la desviación estándar. Las diferencias entre grupos, con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica y riesgo de fracturas, pues vamos a usar ANOVA y Kruskal-Wallis. Y para las variables dicotómicas, pues vamos a usar chi cuadrada. Para el cálculo del tamaño de muestra vamos a usar la diferencia de proporciones, en la cual esperamos que haya una relación del 10%. Entonces, en la población 1 vamos a tener un 1% y en la población 2 el 11%. Vamos a tener un nivel de confianza del 95% y un poder estadístico del 80%. Vamos a hacer la sustitución. Tenemos aquí una proporción promedio de 0.06. Vamos a hacer la sustitución en la fórmula
vamos a sumar ambas partes y vamos a dividir por diferencia de proporciones, lo cual nos da 9.339 y vamos a elevar al cuadrado, lo cual nos da 87.19. Es decir, vamos a tener pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad renal crónica, 88, y sin enfermedad renal crónica igual a 88, lo cual pues vamos a requerir un tamaño de muestra de 176 participantes. Esto lo calculamos con EPIDAT. En las anteriores diapositivas pues les desglosé la fórmula. Y pues como tal existe muy poca, perdón, bibliografía que evalúe el riesgo o la fractura en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces aquí mi grupo control pues va a ser los pacientes diabéticos sin enfermedad renal crónica para hacer el contraste con los que sí ya tienen algún deterioro en algún estadio. Bueno, dentro de la bioética, pues tenemos que, de acuerdo a la Ley General de Salud, la investigación que vamos a realizar pues es con riesgo mínimo, ya que vamos a tomar somatometría y vamos a aplicar cuestionarios y se mantendrá la confidencialidad de los datos de cada paciente. Se ofrecerá un espacio seguro y cómodo para que podamos realizar estas pruebas y pues el registro se realizará ante el Comité de Investigación y Ética perteneciente a la zona 38 Sur. Dentro de la descripción operativa del estudio, pues vamos a realizar un interrogatorio directo por el médico investigador hacia el paciente. Vamos a revisar en las plataformas los laboratorios que van a ser glucosa, colesterol, triglicéridos. Dentro de la somatometría vamos a evaluar cadera, cintura, peso y talla. Y vamos a realizar el cuestionario FRAX, que es nuestra herramienta principal. Pero para complementar esto, vamos a usar también Frail y Time of and Go. Dentro de los anexos de nuestro proyecto, pues van a ser las cartas de autorización de los comités correspondientes, el cronograma de actividades, la carta de consentimiento informado y los formatos de recolección de datos. Aquí tenemos el cuestionario FRAX, que pues son 12 ítems. En el caso de mi proyecto, pues va a ser sin sin la densitometría, entonces se puede sacar de todas maneras, entonces, pero ese valor pues no lo vamos a agregar. Dentro de de las otras herramientas que vamos a utilizar, porque pues va a ser un poco muy cuestionable la herramienta por sí sola. Vamos a usar Frail, que tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 85.7%, en el cual pues nos va a medir fatiga, resistencia, si la actividad aeróbica, los padecimientos que tenga, que vienen aquí, cuáles se consideran en el cuestionario, y la pérdida de peso. ¿Cuánto pesaba el año anterior con respecto a este? Y la interpretación es la probable fragilidad, prefragilidad y sin fragilidad. También vamos a agregar Time of and Go, en el cual le vamos a pedir al paciente en una silla con un respaldo, pues, em, que esté cómodo y que tenga dónde sostenerse. Le vamos a pedir a la persona que se siente, que se levante de la silla, que camine a un paso normal, una distancia de 3 metros aproximadamente, y se vuelva a sentar. Esto nos va a medir, pues, si hay una discapacidad leve de la movilidad o un riesgo elevado de caídas, o si no hay ninguno de estos dos factores. A los pacientes a los cuales se les realice esto, se les va a dar un folleto con algunas recomendaciones. Y pues este proyecto
tiene pues un valor de investigación, el cual va a ser pues calcular el riesgo que existe en pacientes con enfermedad renal crónica, permitir pues el desarrollo de intervenciones. La validez científica pues va a hacer que los médicos de primer nivel de atención puedan utilizar esta herramienta y pues guiar su decisión en si darle algún manejo al paciente. Va a ser una selección justa de pacientes, bueno, cumpliendo siempre y cuando los criterios de inclusión. Hay un mayor beneficio, no se expone al paciente a ningún riesgo y va a haber una revisión independiente de todos estos factores. Se le va a dar consentimiento informado porque, bueno, recordemos que tan solo de tomarle la somatometría, pues hay que solicitar el consentimiento informado y va a haber un respeto a los pacientes que participen en el estudio. Y pues es todo.